Hola, hola, muy buenas noches. Nuevamente, hoy nos encontramos en un en vivo más. Vamos esperando a que las personas se vayan conectando porque hoy tenemos un tema muy interesante. Sé que les va a gustar. Es un tema donde vamos a hablar acerca de las terapias de vidas pasadas. Así que va a estar bastante interesante porque sé que para muchas personas a veces es un tabú, a veces hay temores y la invitada que tenemos el día de hoy tiene mucha experiencia en este tema y sé que les va a encantar. Así que vamos a irle dando paso a nuestra invitada que me mande la invitación para aceptarla. Recuerden que el día de hoy, para como apenas se están conectando algunas personas, entonces vamos a hablar acerca de la terapia de vidas pasadas. Va a ser un tema súper interesante. Ya viví la experiencia, así que Alejandra, envíame por favor la invitación para poderte dar paso. Por aquí la veo conectada. Ya aquí estamos, aquí. A ver, ahí. Hola Kiki. Saludamos a Mary, a Carlos. Vuélveme a enviar la invitación, por favor, Alejandra, porque no sé qué pasó. A ver, aquí. Ahí está. Vamos saludando a las personas que se están conectando. Hola, Nancy. Ah, Hola. por ti. Qué susto, no, que no sé por qué no me conectó. Tan raro. No te escuchaba. Te veía, pero no te escuchaba. Bueno, por allá estamos aquí. Ya se están empezando a conectar varias personas. Saludamos a Nancy, Tatiana, Belén. Tatiana. Bueno, hoy tenemos un tema súper chévere. Y sé que la persona que nos va a guiar tiene mucha experiencia y hoy vamos a hablar acerca de las terapias de vidas pasadas. Por eso invité el día de hoy a Alejandra. Nos conocimos ya hace algunos meses en un proceso de aprendizaje de mediunidad. Alejandra es arquitecta de profesión y por diosidencias de la vida tenemos muchas cosas en común y esa es una de ellas. Yo también soy arquitecta de profesión, coincidimos en varias cosas, eso fue algo que estuvimos hablando esta semana. Y yo creo que por eso también nos conectamos de una forma tan bonita, porque desde que la vi dije, yo quiero hacer terapia con esta mujer, me encantó. Y por eso creo que es la indicada para que les hable acerca del tema que tenemos el día de hoy. Me gustaría, Alejandra, que les contaras un poquito cómo llegaste a este mundo holístico, qué terapias manejas, para que te vayan conociendo un poquito más. Bueno, muy buenas noches. Muchísimas gracias, Cata, por invitarme. Bueno, te cuento que, bueno, yo soy de Colombia, actualmente vivo aquí en Florida, en los Estados Unidos. Soy terapeuta transpersonal. Manejo esta rama de la psicología que tiene como esa conexión con la parte espiritual. También me he especializado en bioneuroemoción. Soy terapeuta del Brian Weiss Institute. Me gradué con Brian Weiss en terapia en regresión a vidas pasadas, maestra Reiki, Angel Therapy Practitioner. Y bueno, y al igual que tú, hemos coincidido en que estamos en la formación de mediunidad y canalización. Qué bueno. ¿Y qué te llevó a esto? Porque normalmente quienes entramos a este mundo holístico es porque estamos buscando sanar algo, manejar algún proceso que hemos tenido. Así es. Cuéntanos un poquito. Así es, Cata. Bueno, te cuento, hace muchos años, bueno, yo te cuento que desde muy pequeñita yo siempre tuve como esa afinidad, esa conexión con este mundo espiritual, he tenido esos encuentros con esos espíritus y bueno, estos seres
que están a nuestro alrededor, veía cosas, sabía cosas y siempre tuve como esa, sí, esa conexión. Después cuando salí de la universidad y empecé como a tener entré como en una crisis existencial, empecé a somatizar, a enfermar y a buscar como terapias alternativas o lo que conocemos como terapias holísticas. Y allí fue donde me encontré la terapia de regresión a vidas pasadas. Busqué a una persona en Colombia, tuve mi primera terapia, mi primera regresión y para mí fue, Dios mío, yo dije, ¿qué es esto? ¿Esto es posible? Y me enamoré, empecé a buscar, me leí los libros de Brian Weiss, Michael Newton y empecé a buscar mucho, mucho, mucho acerca de esto y bueno, aquí estoy. Gracias a Dios aquí en los Estados Unidos me pude formar y bueno, aquí vamos. Qué rico. Sí, mira que yo también más o menos tuve como un proceso parecido. Claro que yo inicié con registros akáshicos y sin querer empecé a hacer regresiones a vidas pasadas. Y la verdad es muy sanador poder encontrar lo que sucedió antes y que tiene relación con lo que está sucediendo ahora. Y cuando ya pues te conocí, yo dije, definitivamente la experiencia tiene que ser muy chévere. Y esta semana tuve la posibilidad de vivirlo y la verdad me encantó. Nos quedó faltando una parte, pero me encantó. Sí. Ya les voy a contar más adelante un poquito acerca de eso, pero me gustaría es que les expliques un poco en qué consiste esta terapia, o sea, para qué sirve o cómo lo pueden manejar las personas que estén interesadas. Claro, la terapia de vidas pasadas es como una herramienta en psicoterapia. Lo tiene psiquiatras, psicólogos y terapeutas para poder conectar al individuo o a la persona con unos periodos, unas etapas de su vida que como su nombre se dice es regresión, es regresar en el tiempo, a la infancia, al útero y conectarnos con vidas pasadas en procesos traumáticos, situaciones que necesitamos sanar nosotros en esta vida presente. Entonces realmente es como una herramienta que utiliza el psicoterapeuta o pues el psiquiatra, bueno, para poder conectar con estos episodios, para ser consciente lo inconsciente. Es realmente eso. Y yo me sitúo como desde un testigo para poder observar a distancia y poderlo vivir con todos mis sentidos, todas estas emociones, estos procesos de dolor. Esa es la terapia de vidas pasadas. Bueno, a mí ahí me surge una duda y es, si tienen preguntas pueden irlas haciendo, pero la primera duda que tengo es si lo que uno vive en ese periodo de la terapia es solo producto de la imaginación o de verdad estamos recordando algo que sucedió. Bueno, muchas gracias. Qué buena pregunta. Realmente se pueden dar las dos opciones, que tú lo visualices y lo imagines o que sea real. Y te voy a dar un ejemplo, así de sencillo, porque si tú lo has visualizado es porque es perfecto para ti y para tu proceso de sanación. Te voy a dar un ejemplo, Cata. Si yo te digo, Cata, cierra los ojos y visualiza un limón de color amarillo, trata de sentirlo con tus manos a través de esta visualización. Corta este, exprímelo y empiezas a ver cómo sale este jugo de este limón. Te voy a asegurar que el 80% o más del sí van a empezar a sentir el limón y van a empezar a salivar, a desear ese limón. De la misma manera funcionan estas visualizaciones. Tú vas a visualizar lo que es perfecto para ti y lo que tú vas a necesitar para tu proceso de sanación. Pero ¿qué pasa? Hay personas que han logrado conectar con escenas, situaciones, que observan y escriben luego, estaba vestida de tal forma, me llamaba así, fue en esta época, y empiezan a reunir esta información. Y luego van e investigan y se han comprobado que realmente fueron personas que existieron, con las que nunca en la vida tuvieron contacto. Yo no sé si tuviste hace poco un documental en Netflix que hablaba de unos niños que también han tenido contacto con estos recuerdos y sabían perfectamente cómo se llamaban, quiénes eran, cómo habían muerto, y llega un detective y empieza a corroborar toda esta información. Entonces, realmente hay cosas que son reales, sí, claro, son reales. Y hay otras que es necesario visualizarlas de esa manera.
Posiblemente una persona va a empezar a pensar, va a visualizar que está en una cama, en el cuarto de su infancia, con las personas de su infancia, y hay un hecho traumático, pero la persona empieza a visualizar que quizás, te voy a dar un ejemplo, hay un peluche de color rojo ubicado en su cama. Y esta persona coge este peluche y empieza a sanar y a buscar como un recurso en este peluche, a liberar como esa emoción. La persona regresa y me dice, Alejandra, recordé todo perfectamente, como era en mi infancia, el espacio que yo vivía, pero vi un peluche que nunca en mi vida yo tuve. Pero ¿sabes algo? Al yo coger este peluche sentí tanto bienestar, sentí que me ayudó a liberar, a drenar este dolor. Entonces, cada quien buscará e imaginará, visualizará lo que deba para su mayor bien. Ya. Sí, te pregunto porque, de todas maneras, en la terapia que yo tuve esta semana, precisamente fuimos regresando en el tiempo, lo voy a contar porque pienso que es algo importante para las personas que quieren vivir esta experiencia, y fue empezar a vivir experiencias que yo tuve. Hay unas que soy consciente y recordé que fue la primera parte, que fue como a los 5 años, pero ya cuando entramos en la parte donde los primeros meses de nacida y el proceso del nacimiento, pues sí, yo digo, pero yo cómo voy a recordar esta información. O sea, fue muy curioso, pero se siente todo. O sea, se siente el frío, se siente el dolor, se sienten los sentimientos. ¿Esto puede causar de pronto algún shock para alguna persona si no está preparada? No, es exactamente como si tú estuvieras durmiendo. Tú estás soñando, eres consciente y tienes pleno control de tu cuerpo físico. Así. Tú estás durmiendo, estás con tus ojos cerrados y estás en un estado profundo de relajación. Y simplemente empiezas a observar imágenes, a tener pesadillas, por decirlo así. Tú tienes control de regresar, de despertar. Así es la regresión. Es exactamente igual. No hay ningún problema. No hay ningún problema, nada. Y, por ejemplo, ¿podrías implantar alguna idea? Porque hay gente que le da miedo porque de pronto, pues uno ha visto en la televisión que los ponen a, no sé, a hacer como perritos, a brincar, a hacer tantas cosas que uno dice, ¿será posible que me implante algo en esta terapia? No, Cata, para nada. Las cosas, lo que se ve en Hollywood, claro. Creo que Tony Camo, si no estoy mal, no pasa nada, no se va a quedar en otra dimensión, no se le va a pegar algún espíritu, energía al cuerpo, no va a perder el conocimiento, todo lo contrario, estás súper consciente y esa es la idea de este trabajo, que seas muy consciente para que puedas observar, ser ese testigo de ese proceso traumático, que lo sientas con todos tus sentidos, con todo tu cuerpo físico, para que puedas liberar ese dolor, esa emoción. Es como hacer catarsis, es exactamente esto. Y es necesario para poderlo liberar. Sí, porque una de las formas que empieza uno a sanar es cuando hace conciencia. Exacto. Y en esta terapia yo ya había identificado una de las emociones, porque pues es importante que sepan las personas que nos están siguiendo que nosotros también tenemos que hacer un proceso, ¿no? Y que todo el tiempo estamos en constante proceso de sanación para así mismo poder ayudar a otras personas. No somos perfectas, tenemos problemas, tenemos situaciones, y nuestro objetivo es estar en constante autosanación. Nos ayudamos entre terapeutas para hacer también este proceso, porque a veces no es fácil hacerlo sola. Y allí identifiqué una emoción que no tenía identificada en esta terapia. Sí. Entonces ya dije, ya entiendo por qué me sucede esto o me sucede aquello. Entonces, por eso es muy importante que empecemos a identificar qué fue lo que sucedió. Cuando tomamos conciencia, empieza la sanación. Exactamente. Ahí es como yo te digo, es ponerte en ese lado del ser un testigo. Es más, yo muchas veces durante la terapia les digo, ubícate, siéntelo con todos sus colores, con todos sus sentidos, si quieres vivir la emoción, ¿cierto? A color. O puedes observarla a distancia
o puedes flotar sobre la escena. Tú decides cómo vives la experiencia. Si la quieres vivir y quieres realmente liberarla, sin importar cómo la sientas, es que esa es la idea, de poder liberar toda esta carga emocional que tenemos nosotros en nuestro cuerpo. Ese es el objetivo final de la terapia de regresión a vidas pasadas. Mira que cuando yo empecé en este tema de autosanación y buscando solucionar varios temas, y en una de mis meditaciones que hice regresión, y ahora recuerdo, yo me visualicé en un barco, Sí, y yo cuando lo vi la fecha, vi que estaba en Europa sí. y vi que era el Titanic. Y yo dije, pero es que el Titanic no estaba en Europa. Y vi cómo el barco se hundió y la catástrofe y bueno, todo esto. Sentí todo lo que se puede sentir en ese momento de susto, de tristeza, de todo. Y me fue a investigar y efectivamente hay un Titanic europeo y coincide con la fecha. O sea, es una cosa que uno dice, pero ¿cómo puede suceder que yo tenga esta información? O sea, cuando yo me conecto con estas vidas pasadas, ¿yo cómo puedo cortar como esos traumas o esas situaciones que estoy tratando de solucionar? Cuando tú empiezas a sentirlo, cuando estás allí presente en el dolor y permites que ese dolor fluya, es allí cuando tú empiezas a liberar toda esta carga que tiene tu cuerpo, que se presenta como una enfermedad, como un trauma, como algo, un bloqueo que tienes en tu presente. Es necesario que a través de la emoción y del dolor tú puedas liberarlo. Así es que se hace. Como dices tú, es siendo consciente de lo que estás observando. Y también que tú puedas percibirlo, que es algo que yo siempre los llevo. Interprétalo, percíbelo. ¿Qué observas? ¿Qué llega a tu mente? ¿Qué información, qué mensaje recibes? Tal cual así lo hago yo durante mis terapias. Mira que aquí dice Jacqueline, dice, hace tiempo hice una terapia grupal y fui dudando de la terapia, pero fue muy hermosa y sanadora. Sí. Y si él es el encierro, dice que ha tenido 2 terapias contigo y han sido maravillosas. Así. La verdad, sí. Y él, tuve algo muy especial, es que la persona llegó a desarrollar hasta el olfato a través de la terapia. Fue una vida pasada y sentía el olor de las flores, de la hierba, y lo sentía. Y cuando regreso me dicen, no lo puedo creer, lo sentí presente, cuando no estábamos ni en nada. Rico que ella sintió las flores, porque yo en otra regresión sentí el olor a sangre. No, Ay, es horrible. Es una sensación bien incómoda. tal cual. Yo tuve una oportunidad en la que yo personalmente pude sanar una situación en donde me daba miedo la oscuridad, estar como muy encerrada, y pude observar que en una vida pasada me encerraron en una cueva, vi mucha gente y la ropa era muy antigua, colocaron una roca y me vi en completas tinieblas. Empecé a temblar, hice catarsis en ese proceso, fue muy fuerte, y recuerdo que el terapeuta me decía, observa muy bien a tu alrededor, y empecé a ver que mi piel tenía lepra. Me habían encerrado porque tenía lepra, y empecé a observar que se iban apareciendo como una especie de luces alrededor mío, de que yo no estaba sola en ese proceso. Y pudieron acompañarme, me sentí tranquila, liberada de esa emoción, de ese dolor, a través de estas luces, y pude ver la luz, pude descansar, mi espíritu, mi alma pudo descansar. Eso es lo sanador de las terapias de regresión. Qué lindo. Mira que aquí nos preguntan que si se le puede hacer a los niños para sanar memorias del embarazo. No, con los niños no, hay que esperar a que por lo menos sean personas un poco más adultas. Con los niños no, así tengan la autorización de papá y de mamá, no, porque los niños aún tienen esa mente muy inocente, muy creativa, visualizan cosas que es muy difícil para uno como terapeuta saber si son reales o no son reales con los niños. Los niños hay que dejarlos explorar por sí solos, no es una terapia que recomiende yo para niños. Y
por ejemplo, ya el niño no está tan niño, ya es más adolescente y tiene también a través del sueño o el descanso, él hace ese tipo de regresiones porque ya he tenido un caso de una persona que me contó, un niño que me contó cómo fue a 3 vidas pasadas, pero él me dice que llegaba a un punto en que sentía que como que algo lo detenía, como que no podía ver más allá y pasaba a la siguiente vida. En ese caso, él simplemente deja pasar eso, ya esperamos hasta que pase a la mayoría de edad o Sí, yo creo ¿cómo se lo maneja? menos mayores de 18 años y que a través de nuestros sueños es cuando más nos conectamos con las vidas pasadas, con los recuerdos. Permitir que se vayan dando los sueños uno tras otro y que recuerde lo que tenga que recordar. Ya cuando venga una terapia, ya conmigo o con quien sea, con quien vaya a buscar esta terapia, ya él puede ser más consciente de lo que ha observado, de los colores, de cómo está vestido, lo puede ver mucho más real. Eso es lo lindo. Qué bien. Y bueno, otro de los temores que la gente normalmente tiene es que de pronto se les vaya a meter un espíritu, se vayan a morir en plena terapia. Hasta eso no pasa, tranquilo, el que esté observando esto, no va a pasar absolutamente nada de eso. Es como yo te digo, es como si tú estuvieras durmiendo. Estás en un estado profundo de relajación. Estoy dejándome guiar por la persona que me está llevando, estoy relajado y simplemente no me siento tranquilo, no me siento a gusto, regreso. Eso es todo. No pasa absolutamente nada. Bueno, aquí me preguntan que si esta es una terapia que uno necesita para sanar heridas de niño. Sí, claro. Sí, porque es una etapa, se llama regresión, porque voy regresando en las distintas etapas de mi vida también presente. Puedo ir a mi infancia, puedo ir, pues, dependiendo de la edad de la persona, regreso a mi adolescencia, a mi infancia, incluso al vientre de mamá, al momento exacto de mi nacimiento. Puedo regresar y empezar a sanar, claro, heridas de mi infancia. Aquí dice Jacqueline que en una vida pasada estuvo en la cárcel siendo inocente y era un caballero joven. ¿De qué forma la puede afectar? Bueno, La no, pregunta no está como muy clara. ahí estaríamos a mirar eso qué es lo que te causa, o sea, si hay algún trauma, si hay algún dolor dentro de este recuerdo, dentro de esta vida, qué carga emocional tiene este proceso y si esto está conectado con algo que ella esté viviendo en su vida presente. Eso es lo que podríamos hacer. Ya veamos, aquí hay otras 2 preguntas. ¿Ahí la ves? Así. ¿Espacio qué sería? Esa pregunta no está clara. Preguntarás el espacio en el tiempo. Estamos hablando de vidas, de tiempos, etapas. No sé si es eso a lo que te refieres. Aquí hace otra pregunta, vamos a ver. Mi niño lloraba mucho de bebé. Mi niño lloraba mucho de bebé hasta los 6 años y los doctores decían que solo eran pesadillas hasta el día de hoy, no sé por qué. Bueno, mucho es lo que hablábamos ahorita. Hay muchos niños. Recordemos que los niños antes de los 7 años están muy despiertos, aún están muy conectados con sus vidas pasadas, recuerdan todos estos procesos y entonces ellos empiezan a tener a través de los sueños imágenes pequeños como si tú estuvieras destapando un baúl de recuerdos y empiezan a observar y a sentirlo. Es normal. La idea es que el niño, esto lo va pasando. No se preocupe que estos procesos pasan después de los 7 años, empiezan a desaparecer estos tipos de recuerdos. Ya si la persona más adelante quiere conectar con esto, lo puede hacer. Pero no te preocupes que esto lo va a ir él como lo va pasando como a esa memoria inconsciente, como a esa CPU. Allí lo va alojando por un momento. Ya. Este tipo de terapia se haría como cuántas terapias aproximadamente, cuánto tiempo dura la terapia. Cata, tú puedes hacer todas las terapias que tú quieras durante tu vida. Puedes hacer muchas y todas van a ser distintas. Tengo personas que he tenido en terapia que en alguna ocasión han visto de una manera, luego vemos otra vez y ven otro tipo de vidas,
o de pronto conectan con otra situación de esa vida. Recuerdo una persona que siempre que la llevaba a la terapia veía oscuro, pero se sentía con miedo y como si estuviera muy aprisionada. Vamos a una segunda sesión, lo mismo, pero ella me decía, observo luces, observo esto, pero me siento aprisionada y le daba temor ir más allá. Es el miedo que no le dejaba observar. Voy a una tercera sesión y ya comprendió el por qué se sentía así. Estaba dentro de un sarcófago. Se encontraba en la época egipcia y se vio en un sarcófago y vio cómo fue enterrada viva. Eso fue parte de ese proceso. Cuando, o sea, tuvimos que ir a 3 distintas terapias, 3 sesiones distintas. Generalmente una sesión, yo digo que es aproximadamente unas 2 horas que dura. Incluso me he demorado hasta 3 horas con un paciente, con una persona, porque depende de cada uno. Cada uno es distinto en su mundo. Cada uno ve las cosas, las observa de una manera, la siente diferente y hay personas que se demoran mucho más en conectar. Incluso hay gente que no conecta de una, puede demorar unas 2, 3 sesiones en conectar con estos recuerdos. Eso te iba a preguntar porque hay personas que bloquean mucho situaciones en esta vida y no se acuerdan de nada. ¿Qué pasa cuando llega uno a esa sesión y no recuerda? ¿No? En esta sesión la idea es que tú puedas conectar nuevamente con esos recuerdos. Generalmente yo llevo a la persona a través de las emociones, desde el presente, desde lo que tú estás viviendo ahora, qué es lo que está sucediendo y cómo te conecto con tu emoción, con tus sensaciones, con esos recuerdos de tu infancia, del vientre y ya vidas pasadas. Es desde allí como el hilo, es como un hilo conductor. Eso se le conoce como el hilo de Ariadna. Es como yo ir a través de este hilo conductor. Bueno, aquí tenemos otra pregunta. ¿La puede hacer uno solo mediante regresión o no es recomendado? Bueno, la regresión, sí, no sé si te entendí bien, voy a tratar de responder. La puedes hacer de manera virtual y de manera presencial. La puedes hacer solo, claro que sí, no hay ningún problema. Tú simplemente, si lo vas a hacer de manera virtual, yo siempre le pido a las personas, les envío un documento en donde les pido que se preparen con unos buenos audífonos, que busquen un espacio donde estén cómodos, que no vayan a ser molestados, que días antes tomen mucho líquido. Trato como de que la persona se prepare, que no haya consumido drogas, alucinógenos, nada de este tipo de cosas, que no hayan consumido bebidas, alcohol, nada de esto. Y la persona se va preparando en casa, en la comodidad de su hogar, y lo puede hacer. Y si ya estoy aquí, y si ya la persona está aquí conmigo en terapia, no hay ningún problema que esté sola. La verdad, no hay nada. Yo creo que de pronto también la pregunta puede ser si uno mismo puede hacer su propia regresión. Hay autorregresión, claro que sí. Ustedes pueden encontrar por ahí, creo que hay unas que ha compartido Brian Weiss y algunas personas que comparten en YouTube autorregresión. ¿Cuál es la diferencia en una autorregresión o las que tú escuchas en YouTube con las que tú puedes ir con un terapeuta? Que el terapeuta te va guiando según tus necesidades. Este tipo de regresiones simplemente te llevan a vivir y a experimentar un recuerdo, pero eso es todo. No liberas como tal la emoción, simplemente, oh, me conecté con una vida pasada, con una imagen, vi, observé, que también es delicioso, también es muy rico tener esa experiencia. Ya. Bueno, por aquí hay otra pregunta. Ay. ¿Por qué con mi mamá a veces siento malas energías? He pensado que en otra vida no fuimos amigas. Bueno, hay que entrar a mirar muchas cosas, eso sí ya toca mirar qué sucedió, porque quizás muchas veces hay personas, y te voy a contar este caso que me contó una vez un tutor. Una mujer se casa y entra a la casa y su suegra le pone los brazos y la saluda y le habla aquí al oído, le susurra y le hace como una broma de suegra. Ella de repente empezó a partir de ahí a rechazar a su suegra, tenía escalofríos, tenía deseos de vomitar, se mareaba, dolores de cabeza, todo ese tipo de cosas.
y no comprendía qué pasaba. Va donde un terapeuta y descubre en una regresión que en su infancia hubo un hombre que trató de hacerle daño, quiso abusar de ella, y la forma en que hizo, que ella recordó, es que este hombre puso sus manos sobre sus hombros y susurró palabras y la niña huyó. En ese momento ella sintió mucho miedo, temblaba, escalofríos, ganas de vomitar, todo este tipo de cosas. Ahí es donde ella fue consciente del por qué la mente inconsciente la llevó a relacionar este hecho de su infancia con su suegra, porque para la mente inconsciente todos somos la misma persona, o sea, ella no distinguen que es mi papá, mi suegra, no, somos la misma persona y es atemporal. Ella no sabe si fue en el pasado, si fue en el presente. Entonces la relacionó con ello. Y ahí, esa es una historia más o menos muy parecida como a lo que me cuentas con lo de tu mamá. Muy posiblemente tiene que ver con muchas cosas, de vidas pasadas, de situaciones de tu infancia. No, y es importante que tengamos en cuenta que cuando nosotros decidimos venir a esta vida, hacemos acuerdos con diferentes almas. Y las almas con las que normalmente, pues con las que más amor tenemos, más acuerdos o acompañamientos de otras vidas, en esta vida vienen a enseñarnos. Es con las que tenemos más situaciones de conflicto, más situaciones de dolor. Ese es el que decidió sacrificarse para que tú en esta vida vivas un proceso. Entonces tampoco hay que verlo como algo malo. Hay que ver qué es lo que estoy aprendiendo con esta persona en esta vida para poder seguir avanzando. Lo que conocemos los maestros que realmente son regalos. Los maestros son regalos, definitivamente. Así es. ¿En tus sueños también puedes ver tus vidas pasadas? Sí, definitivamente sí, en sueños, que es el momento en el que estamos más relajados, más tranquilos y podemos conectar con ese, es como si se disparara ese canal, si se abriera ese portal en el que podemos empezar a observar estas imágenes a las que nos lleva nuestra alma, finalmente. Porque recordemos que estas vidas se encuentran allí, estos recuerdos en un pequeño casillero donde voy sacando como toda esta información a donde el alma me va llevando a observarla. Entonces sí, en el sueño definitivamente las podemos observar. A mí me pasa muchísimo. Yo me observo demasiado a través de procesos que yo digo, esto tiene que ser una vida pasada. ¿Por qué? Generalmente durante una sesión la persona se puede ver así tal cual como yo me observo si no tuviera un espejo. Veo mis manos, mis pies, veo mi vestimenta. Así en sueños nos observamos muchas veces y nos damos cuenta de que no somos quizás que estamos viéndonos a través de un hombre y lo sentimos. Decimos, siento que soy un hombre, no me siento como mujer, y cuando empiezas a observarte, estás vestido como un hombre y así sucesivamente. Eso suele pasar. No, y en los sueños nosotros podemos tener respuestas. Si nosotros nos programamos antes de acostarnos para recibir mensajes, para ver lo que nosotros necesitamos ver para sanar, lo podemos lograr. No quiere decir que lo van a lograr en el primer intento, ¿no? Pero esa fue la forma como yo empecé a recibir información y a despertar mi parte espiritual a través de los sueños. Totalmente, es cierto. Aquí nos dice, aleja las parejas que encontramos en esta vida y tenemos situaciones difíciles, pueden ser de vidas pasadas. No entiendo si es un comentario o una pregunta. No te preocupes. Puede ser, muchas veces se les llama como las almas gemelas. Eso lo pueden encontrar mucho en este libro, El don de tu alma, el plan de tu alma. Allí encuentran este tipo de información que sí tiene que ver mucho. Me ha pasado casos en los que las personas se conectan con una vida pasada y cuando observan a sus hijos, a su esposo en esa vida, se dan cuenta que puede ser o un papá o también la misma pareja en su vida actual. Es así tal cual lo pueden observar ustedes. Y se dan cuenta, ven su rostro o lo sienten a través de sus ojos, a través de la mirada. Es bien especial esto que sucede. Y creo que eso tiene mucho que ver con esta pregunta. Yo sentía que mi mamá era mi hija en una vida pasada. ¿Es posible? Sí, así es. Así es. A mí me ha pasado ya en distintos, yo ya he tenido distintas, he experimentado muchas terapias que he realizado con Brian Weiss y me he visto con parte de mi familia. Una de mis hermanas la vi y fue una mamá en una vida pasada. Observé a otras personas donde
junto con una de estas que yo era su hermana mayor, cuando ella esta es mi hermana mayor. Y así pasa, me ha pasado mucho con sobrino, con mi esposo, me sucede La mucho. historia que les conté del Titanic, mi papá era mi hijo, yo era la Es, mamá. es, así es. Este, sí. Así se les llama, eso se le conoce como los grupos de almas, que acuerdan en esta parte de vida, entre las vidas, como en esos espacios, acuerdan llegar a vivir ciertas experiencias en sus vidas y cuando, pues antes de reencarnar. Vamos a acordar esto y tú vas a ser mi maestro, tú vas a hacer esto. Eso se acuerda mucho antes de llegar. Y eso lo encuentran en este libro tan especial, El plan de tu alma. Aquí dice Jacqueline, en mi vida pasada mi madre actual fue mi esposa y me había engañado. Por eso entendí que que me dolían muchas cosas de mi mami. Así es. Sí. Es A ver ver. la terapia de vidas pasadas. Es bien lindo. ¿Es posible mediante regresión y hacer consciente la situación pagar un karma por medio del perdón? Sí, o sea, no sé si pagar un karma, no sé esta parte, pero sí puedo perdonar a una persona que me ha causado daño. Sí lo puedo hacer. A quien me ha causado daño, a quien ha causado ese dolor, ese trauma, esa carga emocional, claro que la puedo sanar a través del perdón. El perdón sana todo, absolutamente todo, y se puede hacer a través de una vida pasada. Claro que sí. Bueno, creo que aquí no tenemos más preguntas. Alejandra, sería bueno que nos digas dónde te pueden contactar Bueno. para que te estén siguiendo en redes sociales o si están interesados en una terapia de estas, te puedan escribir. Claro, Cata, muchas gracias. Mira, me pueden encontrar en Instagram como alejandraquiros.ancestral con doble N. Tengo canal de YouTube también con doble N. Allí en el perfil de Instagram me pueden encontrar, ahí aparece pedir citas y allí los lleva directamente a WhatsApp. Y bueno, también tengo página web www.alejandraquiros.com. Bueno, pues Alejandra, muchísimas gracias. De verdad que la información que tuvimos el día de hoy fue muy valiosa. Gracias a todos porque participaron, hicieron muchas preguntas. Estos espacios son precisamente para ustedes, para que puedan salir de inquietudes y para que puedan entender cómo pueden sanar. Y aquí hay otra pregunta de una vez. ¿Es posible descubrir el origen de una enfermedad a través de terapia regresiva? Definitivamente sí, porque cuando vamos a la vida pasada, estamos conectando con esa carga emocional, con el dolor, y de allí comprendemos el origen, la raíz, la causa de una posible situación, de un síntoma, de una enfermedad que se está viviendo aquí en la vida presente. Sí se puede sanar, al liberarlo desde allí, sí se puede hacer, claro. Inclusive esa fue una de las razones por las que yo decidí tomar esta terapia, Sí. para poder sanar algunos temas de salud. Y sí, se van identificando muchas Hay cosas. algo antes de finalizar, que cuando tú terminas una regresión, es tan mágica que tú terminas, o sea, tú te sientes liviano. Es tan bello esto que siente uno, el cuerpo sientes como si tú hubieras quitado, como si tú hubieras quitado un peso de encima, como de esta mochila que llevamos. Es así de mágico. Qué bueno. Bueno, entonces, muchísimas gracias nuevamente, Alejandra, por acompañarnos el día de hoy. Recuerda que cuando quieras puedes estar en nuestro canal. Podemos seguir dando mensajes de mediunidad. Alejandra nos acompañó la semana pasada. Mañana tenemos dos invitadas también, mediums. Son muy, muy poderosas, así que no pueden perdérselo. Va a ser a las 2 de la tarde hora Colombia, 9 de la noche hora España. A ver, otra preguntita, aprovechemos para resolverle las dudas. ¿Cómo hacer la diferencia que estás viviendo? Algo de una vida pasada y una de esta vida. Bueno, no entendí muy bien esta parte. ¿Cuál es la diferencia para saber si te estás viviendo algo en una vida pasada o en esta vida? No entendí esta parte, esta pregunta. No, pues lo que yo hablaba ahorita, que realmente
saber si lo estás imaginando, no lo estás imaginando. No sé si es esta la pregunta que me están haciendo allí. Todo es perfecto para quien lo está viviendo y llegará la información que deba llegar contigo para poder liberar y sanar lo que tengas que sanar. No sé si tenga que ver con ello. Si lo estás imaginando, no sé, no entendí. Disculpa. No, no, está muy claro. Bueno, entonces recuerden mañana 2 p.m. hora Colombia, 9 de la noche hora España, van a recibir mensajes de mediunidad, van a poder hacer preguntas, conectarse con sus guías, seres queridos, no se lo pueden perder. Así que Alejandra, muchísimas gracias de verdad por acompañarnos esta noche. Estuvo genial toda la información, yo sé que a todos les encantó. Ay, no, a ti, Cata. Muchas gracias por invitarme. A todas aquellas personas que quieran vivir una experiencia de vidas pasadas, ya sea conmigo, con otro terapeuta, se los recomiendo. De verdad que es un antes y un después de vivir esta experiencia. Les va a encantar, lo van a adorar, de verdad que sí. Muchas gracias, Cata. Dios te bendiga. Bueno, un abracito, buena noche para todos, que estén muy bien. Feliz noche. Chao.